La hermana Nati Ramos, Duván Ramírez, Duván Barrera. Bien, entonces vamos en este momento a iniciar con nuestro devocional Corbanot y quiero, pues, después de haber saludado internamente a quienes están a través de nuestro canal, referir mi saludo también a los hermanos conectados a través de YouTube que ven este devocional, esta serie de enseñanzas del libro de Coeleb, de Eclesiastés. Saludos para todos en el nombre de Yeshua Mashiach y esperamos que esta enseñanza pueda edificar su vida, pueda usted cogerla, extraerla y sacarle el jugo como cuando partimos un limón y sacamos el juguito. Sáquenle el jugo al máximo, amado hermano, amada hermana, que te conectas a través de nuestro canal de Bogotá para esta serie de devocionales Corbanot, invitándolo a que día a día esté allí conectado, entrando a YouTube, viendo estos devocionales, extrayendo el mensaje y compartiéndolo. No olvide también darle me gusta. Bien, vamos a continuar. A mí me corresponde esta semana en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, versículos del 13 al 16, una porción bien interesante. Y quiero pues introducir, bueno, yo la lectura de este lo voy a hacer en una versión judía, israelita, una versión que se llama Katz de la escritura, debido a que de pronto a veces en las traducciones castellanas podemos encontrar algunos detallitos que pueden distorsionar un poco el mensaje, entonces me dirigí a esta versión y voy a tratar de explicarlo en esta versión. Primero, recordar que Coelet, como ya tal vez lo han dicho nuestros hermanos que ya han estado enseñando Coelet, eh, eh, quiere decir el que congrega. Coelet fue una especie de tal vez sobrenombre que se dio a sí mismo Salomón, se llamó Coelet, que quería decir el que congrega, eso quiere decir Eclesiastés. Ahora, él se autodenominó así debido a que él, Shelomo, congregaba mucho público para exponer sus enseñanzas. Es decir, cada vez que Shelomo o Salomón iba a decir algo, iba por la fama que tenía de su conocimiento y su sabiduría, las personas se congregaban porque querían escuchar esa sabiduría y aprender de ella. Eso era lo que sucedía. Entonces se congregaban en torno a él. También hay otra explicación sobre por qué Coelet y se refiere a que reunió conocimiento de muchas ciencias. Entonces también se refiere, también hicieron referencia a que Shlomo fue el hombre que reunió el conocimiento de muchas ciencias y lo aplicó en sus escritos. Entonces, congregó el conocimiento. Entonces, por eso, después de congregar todo el conocimiento, dice al finalizar el libro, el fin del discurso es, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Es decir, toda ciencia que haya válida, respaldada por Elohim, tiene que llevar al mismo fin del discurso que es teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Si estás mirando una ciencia, estás viendo ciencias que no te están conduciendo al fin del discurso, estás viendo ciencias equivocadas, porque la ciencia debe llevar al fin del discurso, que es teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Ninguna ciencia que te enseña a no guardar los mandamientos viene por voluntad divina para que tú la aprendas, sino que los hombres haciéndose necios y caminando en pos de su propia sabiduría se hicieron necios. Entonces, vamos a mirar el versículo 13 de Eclesiastés Coelet, voy a estar diciéndolo de las dos formas, Coelet o Eclesiastés. Versículo 13 dice, cuando el anciano, bueno, voy a leerlo primero. Dice, es mejor un niño pobre, pero sabio,
que un rey anciano, pero necio, que no sabe cuidarse de aprender más. Es interesante bajo la perspectiva que está dado aquí en esta traducción, dice de un anciano, un rey anciano, pero necio que no sabe cuidarse de aprender. Entonces, uno de los problemas más grandes que se están manifestando, que se puede manifestar en una persona, es cuando cree que ya no necesita aprender, es decir, cree que ya no necesita estudiar, no necesita aprender porque ya lo sabe todo. Entonces, cuando cree que no se equivoca, cuando actúa en su propio razonamiento y no permite o no admite su equivocación, sino que más bien la justifica. Entonces dice que a eso es mejor un niño, como dice el texto, niño pobre. Cuando dice niño pobre no se está refiriendo a pobre en el sentido financiero, se está refiriendo al niño que todavía hace escaso de conocimiento, porque el niño que es escaso de conocimiento sabe que necesita aprender. Una de las cosas más extrañas, pero a la final eh, verdaderas, es ver la capacidad que un niño tiene de adquirir, de absorber, de aprender mayor a la del adulto. Entonces, un idioma lo aprende más fácil un niño que un adulto. Vemos los niños, eh, hijos de padres de habla de lengua hispana, pero que viven en Estados Unidos y los niños están en su casa escuchando el español de sus padres, pero están en los colegios escuchando el inglés. Vemos cómo a la final fácilmente empiezan a dominar los dos idiomas, inglés y español, y terminan dominándolos como algo común y silvestre. Para nosotros ya es un logro medio poder titubear el inglés, es un gran logro. Entonces, para un niño es algo normal de su vida cotidiana, porque hizo parte de lo que está absorbiendo, porque por eso se refiere al niño pobre, el que tiene la necesidad de aprender y no cree que ya lo sabe todo, el que se da cuenta que necesita aprender, que necesita la instrucción para aprender de ella y no está andando en pos de su propio razonamiento, porque entonces es ahí cuando llega a la condición de, como dice aquí, el rey, donde dice el rey anciano, el rey anciano. Entonces, cuando el anciano llega a la edad donde cree que ya lo sabe todo y abandona su estudio, con ello puede llegar a la arrogancia traducida en terquedad y equivocación. Por ahí hay un dicho que dicen, perro viejo ladra echado. Entonces, el dicho es una forma de decir ya lo confiado que está el perro, porque él ya ladra echado y desde ahí asusta con su ladrido. ¿Ve? Pero el perro viejo a la final se acostumbra a estar echado. Entonces es mejor el perro que no ladra echado, porque el perro que no ladra echado aún se sigue preparando, aún sigue ejercitándose. Entonces, el perro viejo que ladra echado es el hombre, es una forma, estoy haciendo aquí una metáfora, ¿no? Es el hombre que cree que ya lo sabe todo y no sabe que jamás terminaremos de aprender, que siempre necesitamos estar aprendiendo. Por ahí hay una frase que dice un hermano muy querido, compre la, compre la experiencia, acerca de comprar la experiencia. Es decir, eh, aprende de los demás. Si aquel se equivocó, aprende de su equivocación o vas a esperar a tu equivocarte. Vas a esperar a equivocarte. Una de las cosas que nosotros los pastores que ya llevamos un poco más de tiempo, bueno, todavía no soy un anciano, yo todavía me considero un poco joven, aunque los años vayan llegando, pero los que ya llevamos de pronto un cúmulo de tiempo, yo llevo 21 años pastoreando, ya hemos tenido que darnos golpes de la vida, entonces nosotros queremos transmitir a los más jóvenes
lo que hemos aprendido. Sin embargo, seguimos aprendiendo y seguimos dándonos la tarea, porque en el momento que pensemos que ya lo sabemos, en ese momento es cuando menos sabremos. Seremos como el rey de esta frase que está diciendo Salomón, Shlomo. Entonces, hablamos de que puede llegar a la arrogancia traducida en la terquedad y equivocación. Perro viejo ladra echado. El niño pobre, porque se menciona el niño pobre, es la forma de referirse al que reconoce que necesita aprender y se esfuerza por ello. Por eso es mejor niño pobre. ¿Quién? Es mejor el que reconoce que necesita aprender y se esfuerza por ello. Una de las cosas que yo evalúo mucho cuando llegan personas nuevas a la congregación, el que llega queriendo mostrar que ya lo sabe todo y que es el ducho, yo no lo observo tanto. Pero el que llega queriendo aprender y esforzarse por aprender, a ese es el que yo observo. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que tiene las ganas de aprender, es decir, ha llegado como niño pobre y creo lo mismo. Es mejor niño pobre que rey, como dice aquí, es mejor pobre, niño pobre, pero sabio, que un rey anciano, pero necio. Entonces, prefiero al niño pobre, pero sabio, que el rey anciano, pero necio. Prefiero el que llega listo, con ganas de aprender, con ganas de prepararse, con ganas de formarse, que el que cree que ya llegó formado y llega en su propia necedad. Entonces, es ahí donde vemos cómo se aplica todo este tema de esta enseñanza. En el versículo 14 dice, porque el niño de la prisión ha salido para reinar, pues también cuando reine será como un pobre. Entonces, yo le dije, aquí es como complejo tratar de entender esto. Vuelvo y lo leo, porque el niño de la prisión ha salido para reinar. El niño de la prisión ha salido para reinar, pues también cuando reine será como un pobre. Se está refiriendo a un niño. Ojo, porque cuando estaba mirando y analizando esto, bueno, me detuve, ¿y qué es lo que pasa aquí? Investigué un poco y pude entender algo más sobre esto. El niño de la prisión ha salido para reinar. Este niño que ha salido de la prisión para reinar, no es que realmente esté hablando de un niño pequeñito, está hablando en el mismo contexto del niño pobre, pero sabio. Es decir, el hombre que aunque preso está, la prisión no le impide seguirse acercando y aprender de Elohim. Entonces el niño de la prisión ha salido para reinar, pues también cuando reine será como un pobre, es decir, aun cuando esté reinando, no creerá que ya lo sabe todo, sino que siempre verá la necesidad de aprender. ¿De aprender de quién? De Elohim, del Eterno. Entonces, cuando concluimos esto, ya sabemos el sabio, ya sabemos el Coelet, el que congrega, que escribió esto, a qué estaba haciendo referencia, porque en este libro de Coelet él miró todo lo que es el transcurrir de la vida y miró todo lo que era el transcurrir de la vida desde Berechit hasta sus tiempos. Entonces, por eso, cuando vemos, ya podemos concluir un poco. Aquí en el versículo 14, el sabio trata de hacer una conclusión haciendo una alusión a un personaje de la escritura. Concluye haciendo referencia a Joseph, quien salió de la prisión para reinar. A pesar de salir de la condición de preso para reinar o gobernar, no abandonó la humildad y la necesidad de consultar a Elohim para hacer las cosas bien. Es decir, su condición de modestia. Ese niño que citó aquí es Joseph, es decir, de manera implícita, el escritor, el que congrega, hace una alusión
hablando de este tema del niño sabio y el anciano necio, el rey anciano necio, hace una alusión a Joseph, aquel que estaba precisamente en la condición de el niño pobre, pero sabio. Y que aunque salió a reinar, siguió siendo el niño sabio, el niño modesto, el niño que consultaba a Elohim para poder aprender más y más. Esa es la cita que le está haciendo, la alusión, perdón, que está haciendo es sobre Joseph. Y en el versículo 15 dice, he visto a todos los vivos que andan debajo del sol con la progenie segunda que se levantará en su lugar. Entonces, miren esto. He visto a todos los vivos que andan debajo del sol. ¿A quién se refiere con todos los vivos que andan debajo del sol? De manera literal está refiriéndose a toda persona que nació. Todo el que nació está debajo del sol. El que no nació, pues no alcanzó la condición. Pero está debajo del sol todo el que nació. En alguna ocasión aquí en el libro de Coelet, el sabio lo explica. Dice, con la progenie segunda que se levantará en su lugar. Entonces quiere decir que el que nace trae una progenie, es decir, una descendencia u otra generación que luego estará en lugar de él. Eso es lo que está establecido en la vida. Entonces voy a explicar hasta ahí con la progenie segunda que se levantará en su lugar. Los vivos que andan debajo del sol es una posible referencia que está haciendo aquí el que congrega a la generación que pereció en el diluvio, cuya progenie, y donde dice cuya progenie se refiere a Noah y sus hijos, quienes sobrevivieron al diluvio. Entonces, por eso dice, he visto a los vivos que andan debajo del sol con la progenie segunda que se levantará en su lugar. ¿Cuál fue la progenie que se levantó en lugar? Cuando dice en su lugar es que va a reemplazar a esa generación. Esa generación pereció en el diluvio, pero en su lugar se levantó la generación, la progenie de Noah. La descendencia de Noah fue la que se levantó en su lugar. ¿Cuál fue el problema de la generación del diluvio? Que se envanecieron en su propio razonamiento y abandonaron a Elohim, abandonaron la idea de él y rindieron culto a las criaturas y fueron entregados a una mente oscura, yéndose tras su propio razonamiento, tras su propio entendimiento y haciendo las cosas que van en contra de la naturaleza. Esa fue la condición de la generación en los tiempos de Noé, generación que fue reemplazada. ¿Por quién? Por la progenie de Noé, por la generación de Noah. Entonces, es para que entendamos un poquito eso. Entonces, se refiere a Noah y sus hijos quienes sobrevivieron al diluvio. Pero en el versículo 16 nos dice algo más. No hay fin para todo el pueblo. De todo el bien que había antes que ellos, tampoco los posteriores se alegrarán con él, porque también esto es vanidad y quebranto de espíritu. No hay fin para todo el pueblo de todo el bien que había antes que ellos, el bien que había antes que ellos. Con esto. Luego dice, tampoco los posteriores se alegrarán con él, porque también esto es vanidad y quebranto de espíritu. Es interesante el detalle, que estamos hablando de todo aquí como un contexto. Cuando dice no hay fin, se procreaban rápidamente. La generación de Noah fue una generación que empezó a procrearse y a crecer y a abundar de manera rápida. No hay fin para ellos, dice ahí. No hay fin para todo el pueblo. Entonces empezaron a crecer, empezaron a procrearse. Y como en aquella época aún las condiciones de vida eran salubles, eso hacía que vivieran bien. Por eso es que dice de todo el bien.
Por eso es que dice ahí, no hay fin para todo el pueblo de todo el bien que había antes que ellos. Entonces la pregunta, ese antes es una forma de referirse a la descendencia de Noah, pero después de la descendencia de Noah están ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que están después de la descendencia de Noah? Es una forma de referirse, es una forma de referirse a la descendencia de Noah que cambió la justicia por la perversidad. ¿Cuál fue esa descendencia de Noah que cambió la justicia que Noah les enseñó por la perversidad? Es una forma de referirse a la generación de la Torre de Babel. Esa fue la generación posterior. Hubo una generación que vivió bien, es decir, tenían la bendición, vivían bien, había salubridad. ¿Por qué? Porque la descendencia de Noah venía con la bendición del hombre justo. Pero esa descendencia vino y no le fue suficiente el bien y entonces se pervirtieron en su propio camino, corrompieron la justicia por la perversidad. Esa descendencia, y estamos hablando de esa descendencia que vino por el lado de Ham, de Can, entonces esa descendencia corrompió la justicia y es la descendencia de la que está hablando aquí, donde dice, porque también es vanidad y quebranto de espíritu. Entonces, esa descendencia de la Torre de Babel, esa descendencia de Can, toda esa descendencia que empezó a torcerse. Recuerden que en la Torre de Babel, detrás de Nimrod, el hombre se empezó a torcer, empezó a pensar, a querer llegar al lugar de Elohim, a quererse crear un nombre en medio de la tierra, a buscar todo esto, y eso hizo que esa bendición que tenían les fuera quitada, es decir, pereció. ¿Qué les trajo a ellos? Cansancio de espíritu, fatiga, porque esto era vanidad. Eso fue lo que les trajo su perversión, el haber pervertido la justicia que había pregonado Noah, la justicia que les había enseñado Noah. Eso fue lo que causó, lo que generó. Entonces ahí estamos observando cómo el sabio está haciendo una referencia de todos esos tiempos, de todas esas épocas y a la problemática que está causando cuando el hombre cree que ya no necesita a Elohim, cuando el hombre cree que ya lo sabe, cuando el hombre cree en su propia condición que ya está bien. Y esa es la condición de estas generaciones a las que el que congrega Shlomo está haciendo alusión. Entonces, eh, esa enseñanza de justicia fue violada. Siguieron sus propios placeres, produciendo como resultado que perdieran todo y fueran esparcidos y divididos. Recordemos que allí en la Torre de Babel fueron esparcidas todos los que hablaban el mismo idioma y esto hizo que el Eterno pusiera diferentes idiomas para poderlos poner, para que ellos entraran en confusión y de esta forma se desunieran. Cuando las personas están unidas, hay bienestar. Cuando las personas se desunen, se acaba el bienestar. Es importante saber, es importante entender lo que la unidad significa. Estas personas unidas estaban construyendo una torre con un propósito pervertido, o sea, con un propósito en contra de lo establecido por Elohim. Entonces, ¿qué hizo eso? Vino la confusión y la desunión. Y bajo la confusión y la desunión, el pueblo lo único que hizo fue perecer. Perecer. Por eso se habla de vanidad, porque lo que es vano es lo que desaparece, lo que perece. Una conclusión final para todo esto. Quien no desecha el conocimiento y la sabiduría de Elohim, sino que lo anhela cada día, sabiendo que si considera que no lo necesita, será conducido al fracaso y con él juntamente sus generaciones.
Todos aquellos que desechan a Elohim y su Torá están destinados al fracaso. Esto es vanidad. Pero quien no desecha esto será aquel que prosperará. Será aquel de quien dice aquí, allá en el Salmo 1, donde dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y sus ramas no caen. Así será aquel que no desecha el conocimiento y la sabiduría de Elohim, porque además el conocimiento y la sabiduría con la humildad es lo que nos lleva a la práctica de su bendita Torah, a la práctica de lo que Él ha querido enseñarnos a todos nosotros, a lo que Él quiere que aprendamos. El fracaso viene por desechar a Elohim. Cuando yo desecho el conocimiento de Elohim, estoy desechando su bendición. Cuando yo desecho su palabra, estoy desechando a Elohim. Cuando yo desecho todo esto, pues sobre mí no puede venir otra cosa diferente a lo que está escrito aquí en Romanos. Vamos a mirar aquí, capítulo número 1. Versículo 18. La ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Eso fue lo que pasó en las generaciones del diluvio y lo mismo que luego se volvió a replicar luego de las generaciones de Noé, que en un comienzo tuvieron la bendición para vivir bajo toda bendición de Elohim, luego hicieron esto. Luego sobre ellos pasó que se manifestaron contra el Eterno con injusticia, estorbando la verdad de Elohim. Esto es lo que pasa a aquellos que estorban la verdad de Elohim. Dice, porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Elohim se lo ha hecho evidente, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Yahvé, no lo glorifican como a Elohim, ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. ¿Qué pasa con el rey viejo? El rey viejo y necio se entenebrece, como dice aquí, se envanece en su razonamiento y su mente insensata se les oscurece. Yo quiero que tengan algo claro, amados hermanos. Aquí no estamos hablando realmente de edad. No vamos a pensar que los hermanos ancianitos ya ellos no, aquí estamos hablando es de el que cree, el viejo, anciano, cree que ya es tan anciano, tan viejo en conocimiento, que se envanece en su propio razonamiento. Entonces, dice, se envanecieron en su razonamiento y su mente insensata se les oscureció. Pretendieron ser sabios, pero se volvieron necios. Por esto ahí habla del rey, que cree que todo lo sabe, pero se volvió necio. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen en la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por esa razón, Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales, y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Amados, el extravío trae su castigo correspondiente. ¿Cuánto quisiéramos que no?
pero el extravío trae su castigo correspondiente. Y cuando digo cuánto quisiéramos que no es cuando muchas veces tenemos que ver, muchas veces o amigos o familiares o personas queridas que en su extravío viene sobre ellos el castigo que corresponde a ello y nosotros tenemos que ver con tristeza y lamentar la condición y la situación a la que pueden llegar. Yo no quisiera que fuera así, pero es lo que está escrito. Como dice aquí, como está escrito aquí, eh, recibiendo en sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. Como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yahvé, los dejó Elohim a merced de una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad, están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención, son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, no disciernen las cosas, desleales, crueles y sin compasión. Y a pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, se complacen también con los que las practican. Con esta lectura de Romanos, que nos enseña precisamente sobre esto. Amados, que nuestras vidas sean más bien, como dice aquí, como el de el niño pobre, pero sabio. Es decir, que nuestras vidas sean como aquel que sabe, que necesita aprender, que necesita aprender. Amados, no cierres la puerta a aprender del que sabe. No cierres la puerta a aprender de las experiencias del que ya las vivió. Aprende de esas experiencias. ¿Por qué? Porque te traen algo nuevo. Evalúa el resultado. Evalúa el resultado de las experiencias y aprende de ello. Evalúa el resultado. Yo en alguna ocasión tuve que decirle a alguien, bueno, tuvo una persona en una condición pésima en todas las áreas de su vida y le hablo del Eterno, le hablo de Elohim y dice, no, a mí no me interesa eso. Entonces, abrí paréntesis y tuve que decirle, bien, entonces creo que no tengo nada que decirte. ¿Por qué? Porque si estás haciendo una evaluación del fruto al que te ha conducido, de cómo estás, tu forma de vida que escogiste y crees que está bien, pues sigue con ella. Entonces, estás consultando en vano. Yo por lo pronto podré decirles que el estilo de vivir, el modo de vivir que escogí, siguiendo, obedeciendo y aprendiendo del Eterno, también ha generado fruto en mi vida y que quiero seguir en ello. Entonces, el ser humano escoge, sigue la sabiduría o no la sigue, o se envanece en su propio razonamiento. Bien, amados, vamos a finalizar recordando ese Salmo 8 que tanto nos recuerda cuál es nuestra condición y el grado de honra que el Eterno nos ha dado. Reconociendo que Él es el Creador, grande y poderoso. Vamos, Pastor Jacob, vamos ahí con el Salmo 8, por favor. Claro que sí. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Ya.
Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que lo visite. Y el Hijo del Hombre para que tengas de memoria, pues lo hiciste casi como Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que lo visites. Y el Hijo del Hombre para que tengas de memoria, pues lo hiciste casi como Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. Amén. Bendito y soberano Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, Rey de Israel, la roca de Israel. Estamos en tu presencia en el nombre de Yeshua Mashiach en este tiempo devocional, Korbanot, en el tiempo en que nos acercamos a ti. Padre, gracias por este espacio. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Rey eterno, por enseñarnos y permitirnos aprender de tu palabra, eterno. Y en esta mañana te pido, Rey soberano, que tú nos permitas aprender del mensaje del que congrega, del mensaje de Coelej, Eclesiastés. Este mensaje eterno que pueda ser aplicado a nuestras vidas, oh Rey, porque debemos aprender, eterno, que siempre tenemos necesidad de acercarnos a tu presencia y aprender de ti, de aprender la sabiduría, oh Rey poderoso. Que no nos dé miedo aprender la sabiduría por tener que enfrentarnos a las situaciones y a los problemas que conllevan como resultado el aprendizaje de la sabiduría eterno. Que tú nos permitas cada día avanzar y crecer más en el conocimiento, en la sabiduría eterno y también crecer en la humildad, Padre, para que de esa forma podamos cumplir tu propósito. Guárdanos y líbranos, que no lleguemos a ser como el personaje de esta porción, como el rey viejo que desechó la sabiduría, que se hizo necio, sino que seamos como el niño pobre y sabio, aquel que desea y anhela aprender y conocer más, eterno. Que esa sea nuestra condición, no como la condición de esa generación que pervirtió la justicia. Que nosotros no pervirtamos la justicia, sino que la practiquemos, Padre. Que no seamos como esas generaciones
que abandonaron la justicia, sino seamos como la generación que aprende a vivir en tu bendición, disfrutando de todas tus bendiciones. Abacados. Padre, gracias te doy en el nombre glorioso y poderoso de Yeshua HaMashiach, la roca de Israel. Toda Rabá. Amén y amén. Bien,